Hola amigos, bienvenidos a un nuevo programa de Entre Notas, un programa un poco controversial, pero apasionante al fin. Me refiero a la música en la Guerra Mundial, en la Segunda Guerra Mundial. Y es que nadie se puede imaginar cómo en un momento de tanta muerte, tanta violencia, sangre, malestar, miedo, la música pudiera ser tan indispensable en la vida de todos y cada una de las personas que protagonizaron ese momento. Y no solamente les hablo de la música como tal, sino de la música clásica. La música clásica que uno la tiene como el arma para uno poder disfrutar, es un deleite, es un escape, es una armonía. Y fuera precisamente esa música la que se convirtiera en la banda sonora de la Segunda Guerra Mundial. Y para poder abarcar este tema que es tan amplio en un tiempo tan reducido, yo quiero hacer varias divisiones, porque la música realmente jugó un papel completamente doble, bipolar, para que puedan entenderme. Por un lado están las personas que escuchaban la música, por el otro lado las personas que la tocaban. En la parte del grupo de las personas que la escuchaban tenemos tres miembros importantes. El ciudadano común que se quedó en su casa mientras llevaban a un familiar a la guerra y estaban en los campos de guerra, personas que vivían con miedo, con incertidumbre, con angustia, utilizaban la música que escuchaban por la radio como una válvula de escape, como un ratico para olvidar. El soldado que estaba en las líneas, en esas líneas de esos campos de concentración, escuchaban la música de la radio como un disfrute más, como la escuchamos nosotros en estos días. Era el momento de distracción, de descanso, aunque algunos soldados también la escuchaban como un momento de recordar y de nostalgia por haber dejado a sus familiares y seres queridos. Pero también, desafortunadamente, la utilizaban como medio de tortura. Y por último, escuchaban los prisioneros, que es el ente protagonista de este tema, de este programa. Los prisioneros, que eran los que sufrían, los maltratados, los humillados, los que estaban allí sin ninguna razón de ser. Ellos tenían la necesidad imperiosa de poder escuchar música para poder sobrellevar esa vida que tenían, para poder escapar un ratico de esa pesadilla en la que estaban sumergidos. Es así entonces como lo que se escuchaba en la radio a través de la única emisora que estaba autorizada por ese gobierno que estaba montado en ese momento, era la BBC, y la transmisión se basaba en lo siguiente, fíjense bien, 60% era música clásica, luego eran presentaciones de música de cámara, y el otro poquito que quedaban eran piezas de los discos de la época, que trataban de la vida y del amor, paradójicamente. Luego tenemos los que tocaban la música. Los que tocaban la música también tenemos que dividirlo en dos grandes grupos. Por un lado están los militares que tenían sus bandas de música militar normal como ha existido durante toda la historia. Esta música era utilizada básicamente para tratar de hacerle ver a la tropa enemiga que había muchísimo más fuerza y muchísima más gente de la que realmente había. Pero eso era una parte no tan importante para este programa. El prisionero, el preso, el que estaba en la trinchera, el que estaba sufriendo en ese momento precisamente esos rasgos de la guerra, ese era el que tocaba básicamente, y tocaba libremente y tocaba obligado.
libremente porque entre todas esas personas que estaban allí presas, habían muchos músicos de la época, músicos muy buenos, músicos ya famosos y músicos no famosos. Pero estando allí, en esa trinchera, en ese momento de dolor, de ultraje, de violaciones, se compenetraban en un grupo muy grande, muy fuerte, y trataban de silbar canciones, de cantar canciones y de componerlas. Componían sus piezas de una manera libre. Era la manera de drenar, era la manera de ellos poder expresar esas emociones, esos sentimientos y esa cantidad de cosas que estaban a su entorno. Pero también los obligaban. Y los obligaban también de dos maneras diferentes. Uno, metiéndolos en las bandas que tocaban para las filas militares, justamente, para eventos políticos, para propagandas políticas. Sin embargo, a los presos no les importaba, más bien les gustaba y muchas veces se metían voluntariamente. ¿Por qué? Porque a esos presos que tocaban allí le daban mejor comida, le daban mejor vestuario y le garantizaban la vida. Le daban de alguna manera un poco de beneficio, que si lo tenían que matar, preferían matar a otro y no a este porque este tocaba en las bandas militares. Ahora, desafortunadamente, también los obligaban a hacer en medio de la noche, en el día, a cualquier hora, después de haber pasado por trabajos infrahumanos de peso, de estar completamente desnutridos, de estar completamente desmotivados. A cualquier hora los despertaban en la noche o los hacían interrumpir el trabajo y los ponían a tocar en las plazas en el momento en que iban a hacer los fusilamientos. Los obligaban a tocar a muy alto volumen para evitar que esas balas se oyeran en campos cercanos. Imagínense ustedes, muchos de esos que estaban fusilando allí, que los obligaban a ver mientras tocaban, eran sus propios amigos. Si ellos en algún momento se negaban a participar de la música, a tocar, o si en cualquier momento su voluntad se resquebrajaba, en ese momento los fusilaban. Así era tanta la música clásica que se escuchaba, tanto en la radio, la BBC, como interpretada por los mismos presos, que hubo un renacimiento cultural con respecto a esa música. Se dice que fue a finales de la guerra y después, posguerra, donde hubo el mayor florecimiento del arte de la música en ese momento. Salieron muchos compositores muy famosos de los que vamos a hablar posteriormente en esa guerra. Ahora fíjense ustedes lo importante que es conocer el ambiente y el entorno en el que estaba sumergido el compositor a la hora de que hizo esa pieza. Muchos de esos compositores crearon las músicas y tocaron la música al lado de sus amigos que se estaban muriendo desangrados. Por supuesto, eso va a ser una pieza fúnebre, triste, melancólica, con cierto peso de maldad, de ira, de rabia. Y en un momento determinado, cuando nosotros escuchamos esa música, la pasamos o no le damos el valor porque precisamente decimos, no, eso es una música muy triste. Vean, el entorno le da una ganancia especial a cada pieza. Llegamos así al final de este programa, concluyendo que durante la Segunda Guerra Mundial la música fue el todo, tanto para bien como para mal. Para bien porque era la vía de escape, era la manera de desahogarse, era la manera de unificar culturas, era la manera de olvidarse un poco del miedo, de la frustración, de la incertidumbre. Era la manera de divertirse, de distraerse, era la manera de sentirse vivos. Pero también fue la manera de ver cómo mataban a sus amigos. Era la manera de tapar
el horrendo sonido de los fusiles mientras hacían esos asesinatos bárbaros. Era también la manera como los soldados torturaban y maltrataban inmensamente no solamente el cuerpo, sino la voluntad de los individuos, cuando los obligaban a cantar canciones durante las torturas. Si se equivocaban, los torturaban más aún. Si no se sabían las letras, los torturaban más aún y llegaban hasta matarlos. Y la persona que estaba sufriendo, la víctima, tenía que cantar hasta el último aliento de su vida. Espero que les haya gustado este programa y los espero en el programa a continuación, que es la música como medio de tortura. Un beso. Chao.